Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 20ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Les comenté ayer que Jesús dirige esta enseñanza o esta pedagogía en torno a las riquezas, primero enfocada o dirigida al joven rico. Ahora Jesús, utilizando la reacción del joven, de cómo el joven no estuvo dispuesto a seguirlo porque no podía desprenderse de sus riquezas, que a última se convirtieron en un obstáculo para conseguir precisamente lo que le preguntaba a Jesús: la vida eterna, o sea, participación en el reino que Dios en Jesucristo estaba inaugurando. Y Jesús, viendo la reacción de sus discípulos, ahora utiliza esa reacción para continuar esta pedagogía en torno a las riquezas, pero ahora enfocadas en sus discípulos, porque también tanto el joven rico como los discípulos aún todavía no han comprendido el significado de cómo uno participa en la vida eterna, porque sus discípulos, todos judíos, piensan de que es algo que ellos consiguen, ya sean por sus desprendimientos, sacrificios, o porque fueron los primeros en aceptar la llamada de Jesús, ¿no? No es esto. Participación en el reino es un don de Dios, es algo que se nos da, no algo que uno adquiere y consigue, no es algo que uno merita, ¿no? Así que Jesús ahora, utilizando la reacción y el rechazo de el joven rico que no estuvo dispuesto a desprenderse de su identificación con sus riquezas, pues ahora se dirige a sus discípulos y le dice: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Jesús utiliza una exageración para llevar el tema a sus discípulos. Algunas interpretaciones han dicho de que esto del pasar el camello por el ojo de una aguja, que se refería a alguna puerta pequeña en la muralla del antiguo Jerusalén, y no, en realidad no hace referencia a eso. Aquí Jesús está siendo exagerado
para que su punto quede clarísimo, ¿no? De que uno no merita, uno no se gana la entrada al reino de Dios. Es algo que depende de la soberana voluntad de Dios. Es algo que se nos da, es algo que se nos regala, es un don de Dios y no es algo que uno merita. Entonces aquí entre la pregunta que mucha gente se utiliza cuando tiene esta idea de que el cielo o el reino de Dios es una recompensa que Dios nos da por nuestras buenas obras, por nuestras vidas santas. Y no es eso, ¿no? Entonces la pregunta, ¿por qué ser bueno? ¿Por qué esforzarnos de ser justos y de ser compasivos, ¿no? ¿Por qué? Y la respuesta es sencillísima. Porque el ser buenos, ser justos, esforzarnos por la santidad, porque es la nueva identidad de los hijos e hijas de Dios, que por la gracia de Dios hemos encontrado a Jesús, nos hemos topado con el reino, no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos, no por nuestros sacrificios o desprendimientos de cosas materiales. No es por eso. Es porque Dios nos los da, nos los provee, porque depende de la voluntad de Dios. Entonces el por qué, nuevamente la respuesta a la pregunta, ¿por qué esforzarnos a ser buenos, compasivos o misericordiosos? Es porque es nuestra nueva naturaleza. Cuando uno se identifica con su nueva naturaleza de ser hijo e hija amada de Dios, entonces el ser bueno, ser compasivo, ser justo, el ser misericordioso es lo que nos define como hijos e hijas amados de Dios, no para ganarme nada, no para comprobarle ni a Dios nada. Así que cuando uno se identifica con lo que Dios dice que somos, pero no actuamos, no vivimos según nuestra identidad, entonces estamos rechazando en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, lo que Dios nos dice que somos, ¿no? Así que Jesús dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y el problema de los ricos no es su riqueza, es el identificarse con sus riquezas como algo fundamental, ¿no? Que es el problema del joven rico, que no estaba dispuesto a desprenderse de sus riquezas para obtener la vida eterna de la cual le pregunta a Jesús. Ahora, hay gente rica, hay gente con muchos recursos, con muchas posesiones, que tienen este desprendimiento, que han trabajado para lo que tienen, pero no se identifican con sus posesiones como lo fundamental de su identidad como hijo, como hija amadas de Dios, ¿no? Y podemos también, hay gente rica, hay gente con muchas posesiones y recursos que voluntariamente, que con alegría comparten lo que tienen, ¿no? Y esto en el Antiguo Testamento lo vemos como algo digno, ¿no? De que si uno reconoce de que lo que tiene y lo que es porque Dios me lo ha dado, entonces Dios espera de que lo que viene de Dios se comparta con otros también, ¿no? Y esto no es rechazado ni por el Antiguo Testamento ni por Jesucristo mismo. Nuevamente, el problema fundamental del joven rico es de que no estaba dispuesto a deshacerse de ese obstáculo que le impedía responder a la invitación que Jesús le había hecho, de seguirlo a él y de someterse a la voluntad de Jesús como Jesús se sometió a la voluntad de Dios Padre. Y esto es algo que a todos se nos presenta. Ahora, no todos somos llamados a seguir en los mismos pasos del joven rico, ¿no? O sea, de desprendernos totalmente de nuestras riquezas o posesiones que tengamos, aunque sean pocas, ¿no? No todos son llamados a esa forma de vida. El ejemplo del joven rico es un ejemplo singular que no debe de hacerse una regla universal. Lo del joven rico es un ejemplo particular y por tanto hay que aplicarse a situaciones particulares y no hacer de esto una norma general para todos, porque ese desprendimiento que Jesús esperó o le invitó al joven rico no es el mismo desprendimiento que Jesús le hace a todo hombre y mujer que llama.
Ahora, todos tenemos diferentes apegos, diferentes obstáculos, diferentes excusas que utilizamos para no responderle a Jesús. Y cada uno de nosotros entonces tenemos que hacer conciencia de esto y llegar al punto en la cual Jesús puso al joven rico, es decir, ¿te las juegas o no te las juegas conmigo? Si estás dispuesto a confiar en aquel que te llama, si estás dispuesto a someterte a mi voluntad como yo me sometí a la voluntad de mi Padre, ¿no? Y esto es para todos, no solamente para jóvenes ricos o no solamente para curas y monjas, ¿no? Esta es la invitación que Dios nos hace a todos. Y cada uno tiene que hacer conciencia de qué es aquello que a últimas utilizamos o justificamos para no comprometernos en nuestro discipulado, en nuestro seguimiento con Dios en Jesucristo. Así que los discípulos se quedaron sorprendidos por estas palabras de Jesús y al oír esto le dicen, entonces, ¿quién podrá salvarse? En tiempos de Jesús era la noción de que una persona favorecida por Dios sabía que estaba favorecida porque tenía salud, porque tenía muchos hijos, porque tenía riquezas. Tres elementos que simbolizaban la bendición de Dios. Y esto no era particular al pueblo judío. En la mayoría de las culturas tenemos estas ideas de que Dios está con nosotros si tengo salud, si tengo buena familia, si mi familia está en orden y si tengo riquezas, ¿no? Así que los discípulos se quedaron escandalizados por estas palabras de Jesús porque pensaban, bueno, si este joven rico, que Dios lo ha bendecido con tanta riqueza, es imposible para él entrar al reino de los cielos, nosotros que somos pobres, ¿qué esperanza tenemos? ¿No? Esta es la mentalidad que está jugando dentro de los discípulos. Y aquí es donde Jesús ahora utiliza su pedagogía en torno a las riquezas para también enseñar a sus discípulos lo confuso que están y lo que mal han entendido el reino de Dios como Jesús se los presenta. Entonces Pedro toma la palabra y le dijo, Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Aquí la pregunta de Jesús, la pregunta de Pedro es ciertamente tan vaga y tan mal entendida como la del joven rico. La mentalidad de Pedro es de que nosotros nos hemos sacrificado para seguirte. Nosotros hemos renunciado a muchas cosas para seguirte. ¿Qué nos va a tocar? Aquí entra este juego de sacrificio y recompensa, o obras buenas y recompensa. De que la vida cristiana está basada en recompensas. Y no es esto lo que Jesús enseña. El cristianismo está basado en la confianza, en la intimidad, está basado en el amor, no en la recompensa, porque si seguimos esta mentalidad de recompensas, entonces uno fácilmente puede concluir de que yo me puedo ganar el cielo, de que yo me puedo comprar a Dios con mis buenas obras, de que yo me puedo comprar a Dios o de pensar de que Dios pueda estar endeudado conmigo por mis buenas obras y ahí entra un montón de cosas, ¿no? Y es esto lo que Jesús rechaza aún en esta pregunta de Pedro. Lo que aquí faltó es de que Jesús, en cierta manera, no hiciera más clara la advertencia a esta mala pregunta de Pedro. Y es lo que en esta segunda escena pedagógica de Jesús en torno a las riquezas es lo que hace falta. De que no dejó más claro, lo hizo con el joven rico, pero no con los discípulos, ¿no? Porque a últimas, lo que Dios nos da, tanto participación en el reino de los cielos o en la vida eterna, no depende de nuestras obras, no depende de los sacrificios o desprendimientos que nosotros hagamos. Depende de la fidelidad, depende de la identificación con Él. No es lo que uno hace, sino lo que uno es. Es nuestra esencia, nuestra identificación, tanto con Jesús como con Dios, con la soberana voluntad de Dios, lo que a últimas nos provee, pero por la iniciativa de Dios. O sea, a Dios no lo podemos comprar.
no podemos pensar de que Dios puede estar endeudado con nosotros por mis buenas obras. Cuando Jesús dice, todo el que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredarán la vida eterna por la soberana voluntad de Dios, como un don de Dios, como una gracia de Dios, no porque me lo he ganado, no porque me lo merito, no porque Dios está endeudado conmigo. Eso totalmente Jesús lo rechaza, ¿no? Porque si así fuera, entonces yo ¿para qué necesito a Cristo si me lo puedo ganar? Así que estas dos escenas pedagógicas en torno a la riqueza nos quiere dejar bien claro, ¿no? De que sí, la riqueza pueden ser obstáculos para el seguimiento de Jesús si estamos muy apegados e identificados con eso, ¿no? Pero que a últimas nuestra participación en el reino y en la vida eterna es un don de Dios. Y nuestra respuesta a este don de Dios es el amor, la compasión, la misericordia, porque es nuestra nueva naturaleza como hijos e hijas amados de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.